Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas, seguros contigo queremos estar. En mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Señor, gracias por tus palabras. Son alimento y vida a nuestras almas. Bendícenos por ellas. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro muy amado y glorioso Salvador. Amén. Amados, hay algo muy importante en la vida del creyente. Y es que el creyente sabe que es creyente. El creyente sabe que le sirve a Dios. El creyente entiende su llamado. Y el creyente sabe su responsabilidad. Pero hay otros creyentes y algunos que no son creyentes, que no entienden el llamado del verdadero creyente. Gloria a Dios. Y es ahí donde entra en juego, donde entra en posición, donde entra en dominio la promesa de Dios, la palabra bíblica, porque la iglesia que transcurre a través de las épocas, a través de las edades y a través de los tiempos, es la misma iglesia a la cual Dios dijo una palabra que nunca ha de fallar, y una palabra que se convierte en promesa eterna. Gloria a Dios. Y esta iglesia no era la única iglesia que existía en el Asia Menor, sino que eran iglesias típicas y representativas de las iglesias a través de los tiempos, pero que tuvieron su cumplimiento literal. Literalmente esas iglesias estuvieron ejerciendo su ministerio y tuvieron sus pruebas y sus tribulaciones. Y paradójicamente nosotros también, nuestras iglesias en estos tiempos tienen muchas comparaciones con ellas, y nosotros como individuos y como personas y como líderes y como creyentes también tenemos similitudes de situaciones, y la herramienta, la manera de operar, la manera de hacer es lo mismo que ellos hacían. Ser fiel es un trabajo que nos toca y nos corresponde. Orar y callar, porque de lo demás se encargará Dios, se encarga Jehová, porque como siempre he dicho y siempre digo, Dios es el dueño de la obra. Y si Dios es el dueño de la obra, hermano, yo no tengo que defender la obra del Señor. Tengo que hacer mi labor, hacer mi trabajo, hacer lo que Dios me manda hacer, amar las almas, orar por ellas, orar incluso por los que me aborrecen. Pero de ahí allá, a que todo siga igual, y a que aquellos que están y que se oponen a la obra del Señor y a la iglesia y a los siervos de Dios, ellos corren y acarrean consecuencias. Palabra que dice, terrible cosa es caer, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. Esta iglesia representativa es la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia que tipológicamente iba a trascender como la última de las dos iglesias. La última de las dos iglesias. ¿Cómo se llama? Amén. Amén. Como la última de las dos iglesias operativa
a través de la dispensación de la gracia. En esta fecha, en esta época, en esta dispensación, hay dos iglesias operando. El nombre de las 7 iglesias, como ya decía a principio, son Éfeso. Y su significado, esa iglesia fue la iglesia principiante, la iglesia que comenzó. Y esta iglesia, Éfeso, su nombre, su significado, aunque no lo tengo aquí literalmente, pero ya me lo sé. Y lo que me venga a la memoria se lo voy a acordar. Éfeso significa deseable. Así que era la iglesia del avivamiento, la iglesia del Pentecostés, la iglesia creciente. Una iglesia que se llama deseable, que antes era deseable, pero comenzó a decaer. Luego sigue la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de la prueba, la iglesia de la lucha, la iglesia que aunque vivió y estuvo en Asia Menor, trascendió durante siglos, unos 200 años. Aquella iglesia fue perseguida y Dios le habló a aquella iglesia y le dijo, tú eres pobre, pero delante de mí eres rico. Amén. Dice, aquí echarán algunos de ustedes a la cárcel, pero tendré tribulación por 10 días. Gloria a Dios. 10 días. Eso se refería a que un periodo de 200 años, desde el año 100 hasta el 313, esa iglesia iba a padecer la persecución del Imperio Romano a mano de 10 emperadores romanos que eran acérrimos inquisidores de la iglesia. Entre ellos estaba Nerón, Decio, Aurelio, Delio, Severo y una serie de 10 emperadores que representaban 10 días simbólicos, pero 10 días de juicio, 10 días de lucha, donde la iglesia fue perseguida y donde los creyentes eran prendidos como antorcha en las hogueras, y su pastor Policarpo fue prendido en llama con la leña a sus pies, y el verdugo con el fuego en la mano, Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Pablo. El verdugo le dijo, Policarpo, niega a ese Cristo que tú predicas y te dejaremos libre. Y él, con el fuego ya a punto de arder en la planta de los pies, él ya ardiendo, él dijo, ¿cómo de negarle? Si 86 años tengo sirviéndole y solamente me ha hecho bien. Alabanza el nombre del Señor. Y ahí siguió, después de la iglesia, sigue la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra. Y la mirra es, ¿verdad? Era la semilla de la mirra, tenía que ser machacada, triturada, y su sabor era amargo, pero el olor era un olor fragante. Así es la iglesia de Cristo, hermano. Aleluya. Así que por más tribulación que pasemos, por más luchas que tengamos, hermano, al fin nuestro olor subirá agradable a la presencia del Señor. Luego estuvo la iglesia de Tiatira, que la palabra Tiatira significa sacrificio incansable. Primero fue la iglesia de Pérgamo, que la palabra Pérgamo, la señorita iglesia, comenzó a congraciarse luego de salir de la persecución del imperio romano. Comenzó a congraciarse con el papado, con el gobierno, con la sociedad alta, y comenzó a encumbrarse en la política. Y ahora la señorita iglesia se está matrimoniando con el mundo, por lo cual se llamó Pérgamo. La palabra Pérgamo es una palabra compuesta que significa torre de enlace. Así que ahora la iglesia se fue matrimoniando con el mundo, lo que llevó a la iglesia a una época, la época más larga de oscurantismo, tan terrible que llegó casi hasta la Edad Media. Esa iglesia que tuvo, y ahí fue que nacieron todos los ritos, el purgatorio, todas aquellas situaciones donde la iglesia se metió en la más terrible apostasía que podía haber. Y así la iglesia
cayó en el oscurantismo, por lo cual tomó un nombre y fue la iglesia de Tiatira. Así la iglesia ahora se llamó Tiatira en ese periodo, y la palabra Tiatira significa sacrificios incansables. Es terrible. Alabanza sea la gloria del Señor. Y de este modo, pues Dios conocía lo que había de suceder, porque Dios conoce los tiempos y conoce todas las cosas, porque todo tiene que someterse a la palabra y a la profecía bíblica. Y así la iglesia, ya a punto de perecer, todos conocemos que ya en la Edad Media, en la edad del florecimiento, ¿verdad? Allí donde ocurrieron, como siempre les hemos dicho, los grandes inventos. Se inventó la imprenta, se imprimió la Biblia, y un monje alemán llamado Martín Lutero tuvo acceso a a las escrituras. Amén. Allí entonces fue donde él se le abrieron los ojos y enclavó las famosas 95 tesis en aquel monasterio, y allí se reveló como un rebelde o como un protestante, y ahí nace el protestantismo. Por eso que la iglesia entonces, la iglesia muerta, la palabra Sardis, era la iglesia muerta, la iglesia que ya estaba en coma. La iglesia cayó en coma, hermano. Y hoy hay parte de la iglesia de Sardis. ¿Qué le pasa a la iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis está en coma. La iglesia de Sardis está muerta. La iglesia de Sardis está moribunda. Si llegamos y podemos ver, hay un mensaje que dice de qué murió la iglesia de Sardis. ¿Qué le sucedió a la iglesia de Sardis? ¿Qué pasa con la iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis es una iglesia que cae en coma, que solamente le quedan signos vitales. Aleluya, solamente le quedan pequeñas pulsaciones. Y Dios, en medio de esa oscuridad espiritual, en medio de esa mortandad, al final de los siglos, Dios también da una palabra profética. Y prácticamente a la mayoría de las iglesias, el Señor le da o les reconoce sus encomios, les reconoce sus buenas obras, les reconoce sus buenas partes. Pero hoy en día hay iglesia de Sardis, que Dios tiene un mensaje para la iglesia de Sardis. Hay mensaje para la iglesia de Sardis. Dice la palabra, y escribe en el capítulo 3 y verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, se refiere al Espíritu Santo, y las 7 estrellas, se refiere a los pastores. Dice esto: yo conozco tus obras, aleluya, conozco tus obras, no le están comiendo como las demás iglesias. Dice que tienes nombre de que vives y está muerto. Aleluya, gloria al Señor. Así hay mucha iglesia de Sardis hoy en el día. Y hay una advertencia, dice el verso 2: sed vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque estás en coma. Aleluya. Porque no he hallado, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Aleluya. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. Aleluya. Acuérdate pues de dónde acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón, y no habrá, aleluya, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Gloria a Dios. Sea la gloria del Señor. Terrible, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia de Sardis estaba en coma. Hoy en día hay iglesia de Sardis. Hoy en día hay iglesias que tienen nombre de que viven, pero mueren. Tienen nombre de cristiano. Tienen el nombre nada más, pero el nombre no salva, porque en su nombre están predicando, en su nombre están dando conciertos, en su nombre están haciendo veladas, en su nombre hoy en día prende el televisor y salen los
los TikTok y todo cuando puede existir, y gente dando consejos, y eso es con arete, con colas de caballo, con cuantas moriquetas pueden existir, hermano. Aleluya, todo en el nombre del Señor. ¿Y sabe cuál es el propósito? No es ganar almas para Cristo, porque no van a ganar almas para Cristo, es decirle a los que están mal que sí, es que están bien. Aleluya, decirles que siguen, que lo sigan, que van bien, que no tienen que hacer nada, que ellos tienen esa experiencia de boca y que ellos tienen una vida, mira hermano, de película, alabanza el nombre del Señor, y que las cosas siguen bien y que se pondrán mejor. Aleluya. Y Dios le dice, aleluya, te arrepiéntete porque tus obras no han sido halladas no han sido halladas perfectas delante de mí. Aleluya. Y finalmente, sí hay una iglesia que se guarda. Sí, hay una iglesia, aleluya, en esta época. Aparte de que está la iglesia que está en coma. Aleluya. Porque ¿de qué murió la iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis murió porque cayó en coma espiritual. Aleluya. La iglesia de Sardis solamente le quedó el nombre. Aleluya. Pero como dice así, de allí salió Martín Lutero y como dice su significado, el significado de Sardis. Sardis significa remanente. Y que de allí sale un remanente. Y es allí donde nace la iglesia con ese solo hombre, con esa sola gestión, con esa sola gesta. De allí sale el nombre de Filadelfia, el nombre de la iglesia del protestantismo, el nombre de la iglesia, aleluya, que desde el año 1490, aleluya, hasta el levantamiento de la iglesia se perfila como la iglesia del fuego, la iglesia del Pentecostés, aleluya. Y que si hay una iglesia también que tiene fuerza en esta época, y es la iglesia de la Odisea, que su significado lo dice todo, hermano. Es la iglesia grande, es la iglesia que se sienta en las columnas de los pueblos, es la iglesia que está sentada en las 7 columnas, aleluya, en las 7 montañas. Y este nombre, la Odisea, significa lao, que significa gente. La Odisea significa costumbre de pueblo. Aleluya, tamaño nombre. Aleluya. Van allí a la costumbre de pueblo. Predícame, dame se llena, hermano, porque ¿sabe qué? Aleluya, porque se llena, porque te dicen lo que quiere escuchar, te dicen lo que quiere oír, te dicen lo que te gusta. Aleluya. Allá se para el pastor, el predicador, y dice, así dice el Señor, ofrenda que te voy a dar una casa y te voy a dar un carro. El Señor se para y dice, se la dirá tú, pero no soy yo. Alabando al Señor. Oiga, hermano, y allí nos estafan, y allí lo trasquilan, le sacan la lana. Aleluya, le sacan el dinero. Alabanza el nombre del Señor. Y luego tú ves las gentes que están en derrota espiritual. ¿Por qué? Porque entonces llorar, aleluya, se cuenta en una ocasión que en una de estas iglesias llegó un hombre, y este hombre era un mendigo, un hombre que vivió en las ruinas, un hombre que vivió en los túneles de las calles, en la pobreza, en el vicio. Pero un día él decidió cambiar. Y él dijo, no, yo voy para la iglesia. Aleluya. Bueno, hermano, porque hay muchas iglesias. Aleluya. Hoy en día está la iglesia de la Odisea. Aleluya. Es costumbre de los pueblos. Y está la iglesia de Sardis, que tiene nombre. Aleluya, pero está muerta. Aleluya. Y está la iglesia del Pentecostés. Aleluya, Filadelfia. Y la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Aleluya, el amor fraternal, la iglesia del amor. Esta se sustenta en el amor. Esta se sustenta en la gracia. Esta se sustenta en dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esta se sustenta en que predicamos, aleluya, la venida de Cristo porque la esperamos. Esta se sustenta en que predicamos
el bautismo del Espíritu Santo porque lo recibimos. Que se sustenta, aleluya, en querer que otros se salven porque somos salvos. Aleluya, que se sustenta en hablar en vivir en santidad porque Jehová es santo. Y exige que su pueblo sea santo. Que se sustenta en una experiencia transformadora porque el que viene a Cristo, 2 Corintios 5:17, hecho nueva criatura. Las cosas que nos pasaron y aquí todas son hechas nuevas, somos transformados. Aleluya, ¿por qué? Porque el Jesucristo sana, sana y transforma las vidas. Aleluya, su nombre sea la gloria. Jesucristo no hace fachada y remodelaciones. Aleluya, Jesucristo transforma las vidas. Aleluya, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este hombre llegó y cuando llegó a la iglesia, una iglesia muy grande y una iglesia donde había muchas personas bien vestidas y parecían buenos creyentes, se veían bien las personas y él se tiró al altar, hermano, y sintió esa paz. Aleluya, porque allí fue a llorar y en el altar lloró. Aleluya, qué bueno cuando una vida llora en el altar. Qué bueno cuando usted derrama su vida al altar, porque un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará nunca. Aleluya. Y allí ese hombre empezó a llorar y a llorar y sintió ese gozo, ese alivio cuando una mano se posó sobre su espalda. De los hermanos de la iglesia se posó sobre su espalda y allí lloró y lloró, pero lloró más, hermanos, cuando esa mano que se posó sobre su espalda lo tomó por la camiseta y lo ayudó a levantar. Y entonces él se quedó sorprendido, lo ayudó a levantar y esperaba un abrazo. Y entonces con voz firme le dijo: el Ujiel, el hombre de aquella iglesia, se ha equivocado del lugar, tiene que salir. Y entonces no, tiene que salir o lo saco. Y lo sacó a empujones de la iglesia y estuvo allí afuera. Aleluya, maravilloso el nombre del Señor. Y allí él comenzó a llorar y lloró tanto que se acabó el culto. Y pasaron una hora y pasó otra hora y él sigue llorando y sintió una mano muy poderosa. Y vio la silueta de un ángel, un resplandor. Dijo: ¿por qué lloras? Y es que fui a esa iglesia y no me dejaron entrar, me sacaron. Si no se preocupa, que esa iglesia tiene 40 años y nunca me han dejado entrar. Alabanza al Señor. Porque hay muchas iglesias, hermanos. Hay iglesias que tienen nombre de que viven, pero mueren. Que no seamos de ellos, que pertenezcamos a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia del amor fraternal, a la iglesia que se levanta a orar en la mañana, a la iglesia que me pone un verso bíblico a las 3 de la mañana, hermanos. Aleluya, a la iglesia que desde que apunta el día, aleluya, y hasta que huyan las sombras, alabanza el nombre del Señor, está en el monte de la mirra, aleluya, y en el collado del incienso. Maravillosa sea la gloria del Señor. Esa es la iglesia a la cual pertenecemos por la gracia y misericordia de Dios. Y aquí es el mensaje. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Aleluya. Esto dice el santo y verdadero. Aleluya. ¿Quién será ese, hermano? El que tiene la llave de David. Aleluya. Su nombre sea la gloria. El que abre y ninguno cierra. Aleluya. Y cierra. Aleluya. Y ninguno abre. Oh, gloria al nombre del Señor. No te preocupes por aquellos que están en tu contra. Gloria a Dios. No te preocupes por aquellos que han decidido poner, aleluya, su vida en ti. No te preocupes por aquellos que han decidido destruirte. No te preocupes por aquellos que han decidido desaparecer, aleluya, desaparecerte del mapa. Porque hay una promesa para ellos. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene pocas fuerzas, aleluya, ha guardado mi palabra, lo importante, y no ha negado mi nombre. Porque hay muchos que han negado su nombre. Y hay muchos que no han guardado su palabra. Aleluya. Pero aquel que ha guardado su palabra y que no ha negado su nombre, hay una promesa para ellos. Y Dios dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Aleluya. Sino que mienten. Aleluya. Porque
El mentiroso, hermano, hijo del diablo. Porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Maravilloso el nombre del Señor. Están ahí pero mienten. Están allí por prebenda. Están allí para buscando beneficio personal. Maravilloso sea la gloria del Señor para siempre. Es aquí, yo haré, aleluya, que vengan y se postren, aleluya, a tus pies y reconozcan que yo te he amado, aleluya. No tienen que reconocer que tú tienes dinero. No tienen que reconocer que tú eres rico. No tienen que reconocer que tú tienes poderes mágicos y no tienen que reconocer nada de eso. Tienen que reconocer que yo te amo. Aleluya. Aleluya, que yo te he amado. Y aunque yo te aborrezca, aleluya, yo te amo. Maravilloso el nombre del Señor. Y aunque yo odia lo que tú haces, yo amo lo que tú haces. Aleluya. Guarda silencio ante Jehová. Aleluya. Confía en Él y Él hará. Aleluya. Recibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Alabanza sea la gloria del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Habla de una iglesia final. Aleluya. Habla de una iglesia que permanece a través de los tiempos. Aleluya. Dice el verso 11, que aquí yo vengo pronto. Es lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca va a saldrá de allí. Y nunca va a saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. Aleluya. Ya iremos directo, hermanos. Aleluya. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabanza el nombre del Señor. Qué bueno, amado. Qué bueno que hay algo muy importante en el caminante. Aleluya. Por allí se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Aleluya. En el campito más atrás dice, aleluya, el que anda con cojo al año cojea. Alabanza el nombre del Señor para siempre. Pero es importante, amado, saber esto. De dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Creyendo, aleluya, que estamos en sus obras. Porque no estamos con un hombre, estamos aquí creciendo para la gloria del Señor. Creciendo para una gran obra. Creciendo para una obra que Dios ama. Aleluya. Y para una obra que se respeta. Para una obra, aleluya, que no somos muchos. Aleluya, es cierto que no somos muchos, pero tenemos vergüenza. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Alabanza, la honra. Aleluya. Serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque falte todo, tú no faltas. Si otros se alejan, yo quiero más. Elijo tu gracia en mi mañana. Mi